Muy buenas tardes. Me voy a presentar primero. Soy Fernando Cibeira, soy internista, trabajo en el Hospital Universitario Miguel Servet y soy profesor catedrático de la Universidad de Medicina de Zaragoza. Vamos a empezar estos encuentros FIPEC y, por tanto, mis primeras palabras son de agradecimiento tanto a la FIPEC por estos encuentros. Felicitarles por la elección del tema. Me parece un tema no solamente de actualidad, sino que además con muchas repercusiones clínicas desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Y sin duda también dar las gracias a Organon como patrocinador de esta sesión. Vamos a tratar del título de este encuentro FIPEC. Se trata de cardiopatía isquémica en la mujer. ¿Qué debemos tener en cuenta en la fase aguda y en la prevención? Yo creo que este es un tema relevante por muchos motivos. Porque yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Somos muy diferentes en muchas cosas, pero también en la cardiopatía isquémica. Y yo creo que uno de los temas que debemos, o de los temas que debemos abordar, son que la prevalencia de la enfermedad posiblemente sea diferente, pero también la prevalencia de determinados factores de riesgo para la enfermedad coronaria son diferentes. Incluso existen factores de riesgo específicos para la mujer, pero el propio impacto de los factores de riesgo, aun siendo los mismos o parecidos, puede ser diferente entre hombres y mujeres. La misma patogenia de la enfermedad, cómo se produce la enfermedad, los mecanismos que llevan a la enfermedad, las lesiones que encontramos, no necesariamente tienen que ser iguales, así como su presentación clínica. La presentación clínica, yo creo que las mujeres son muy complicadas. Yo creo que es un tema que tendremos que abordar, que no estamos muchas veces acostumbrados a la presentación clínica de la mujer. Y yo creo que también hay datos muy, muy relevantes en la literatura del manejo terapéutico diferencial y también de un pronóstico diferencial. Me han pedido que haga una introducción de 5 minutos. No me voy a alargar más de 5 minutos para dar la palabra a nuestra brillante ponente de hoy. Pero yo creo que todos somos conscientes que la enfermedad coronaria prematura es más frecuente en los varones que en las mujeres. Se adelanta aproximadamente 10 años, es una cifra que tenemos todos en la cabeza. Pero si vemos, y estos son datos los que tienen en el recuadro a mano derecha, sí, eso representa 26 casos por 100.000 habitantes año. Vean ustedes que el montante real de la enfermedad son los mayores de 65 años. Es decir, que esa cifra, como ven, se multiplica por 50. Y por tanto, ese es realmente el reto en el futuro, el diagnóstico y el manejo de la enfermedad cardiovascular a todas las edades, pero el problema fundamental lo tenemos a partir de los 65 años. Y si ven, a partir de edades avanzadas, la mujer, lejos de tener menos enfermedad cardiovascular que los varones, tiene más. Aquí también está incluida la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, pero globalmente la enfermedad cardiovascular en su conjunto a determinadas edades empieza a ser más frecuente en la mujer que en el varón. Y hay determinados factores de riesgo que típicamente son más frecuentes en la mujer, especialmente en la segunda mitad de la vida. Uno de ellos es la hipertensión. Y sabemos que la hipertensión arterial también se maneja peor en la mujer que en los varones, al menos con los datos que tenemos. Y como comentaba en la introducción, además las mujeres tienen factores de riesgo exclusivos para ellas. Ven aquí, sin pretender ser exhaustivos, pero hoy sabemos que la hipertensión durante el embarazo, que el ovario poliquístico, que determinadas amenorreas, posiblemente algún tratamiento hormonal sustitutivo, pues son factores de riesgo propios de la mujer y que a veces son importantes de cara al futuro. Y hay determinadas enfermedades que, aunque se dan igual en hombres y mujeres, como la mayor parte de las enfermedades autoinmunes, son mucho más frecuentes en la mujer y, por tanto, son un riesgo muy, muy propio del sexo femenino. Esta es una cosa que sabíamos desde hace antiguo, que a igualdad de factores de riesgo hay determinados factores de riesgo que tienen un impacto especial y la diabetes es uno de ellos. Ya lo sabíamos desde Framingham, que prácticamente la diabetes supone un riesgo doble en las mujeres que en los varones. Estos son datos de un metaanálisis, como ven, pues muy sólido, de casi 1.000.000 de personas. Y vean ustedes, si señalamos, voy a ponerles el puntero, diferentes estudios, todos nos dicen que el impacto de la diabetes es superior en las mujeres con respecto a los hombres y vean ustedes que aproximadamente un 44% más de riesgo atribuido a la diabetes, el gran factor de riesgo en la actualidad para indicar la enfermedad cardiovascular, especialmente coronaria en las personas mayores de 65 años, ese impacto es mayor en las mujeres. Yo creo que tenemos mucho que hablar en este tema. Esto se ha confirmado, esto por ejemplo es el estudio Interheart,
donde se ven los diferentes factores de riesgo en hombres y mujeres. Ven ustedes cómo se confirma que la diabetes tiene un riesgo doble en las mujeres que en los varones, pero otros, como los factores psicosociales o como los lípidos, también el impacto es mayor en las mujeres que en los varones, y determinados factores protectores, pues, sin embargo, pues pueden tener un factor diferencial. Incluso pueden ser hasta más beneficiosos el llevar un tratamiento de estilo de vida adecuado en las mujeres que en los varones, donde tienen mayor impacto. Y por tanto, conocerlo pues puede proporcionar mayor y mejor tratamiento de la enfermedad. También sabemos que la probabilidad de recibir un tratamiento que llamémosle de state of the art, el tratamiento óptimo después de un síndrome coronario agudo, las posibilidades de reperfusión, las posibilidades de uso de betabloqueantes, de inhibidores de la ECA, de aspirina, de estatinas, de cualquier otro antiagregante, son siempre menores en la mujer que en el varón. Y por tanto, aquí hay un sesgo indudable relacionado con el sexo, que a priori es difícil de explicar. Pero no, y después, por último, comentábamos el pronóstico. Vean ustedes en blanco, estos son datos de Estados Unidos, en blanco, en raza blanca y en raza negra, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. Si nos limitamos a cualquier grupo de edad, la incidencia de insuficiencia cardíaca a los 5 años de haber tenido un infarto de miocardio es prácticamente el doble en las mujeres que en los varones, y la posibilidad de muerte, como ven, es muy superior tanto en raza blanca como en raza negra, tanto en las mujeres como en los varones. Y, lógicamente, esto está ajustado por los principales factores de riesgo, incluido la edad. Y, por tanto, es evidente que hay factores diferenciales para ello, que nos diferencian unos y otros. Y para tratar este tema, que a mí me parece interesantísimo, tenemos a una súper experta que nos va a leccionar y que nos va a mostrar todos estos aspectos que estamos comentando. Va a hacer una presentación. Tenemos con nosotros a la doctora Rosa Fernández Olmo. Ella es cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Jaén. La doctora Fernández es presidenta del Grupo de Trabajo de Prevención y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Andaluza de Cardiología y una experta en la prevención cardiovascular, especialmente en prevención secundaria, lógicamente, y que es la que nos va a abordar en profundidad. Después de su intervención, que durará aproximadamente unos 20-25 minutos, tendremos posibilidad de hacer un debate. Y les animo, tienen un chat que pueden hacer preguntas, que yo voy a ir recibiendo las preguntas, y cuando acabemos la presentación de la doctora Fernández, pues iniciaríamos un turno de preguntas para intentar acabar aproximadamente a las 9. Por tanto, le cedo la palabra a la doctora Fernández. Bienvenida, todo tuyo. Dejo de presentar yo y te dejo la presentación para ti. Doctora Fernández. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando. He tardado un poquito porque estaba mutada. Al final, con estas cosas del directo, aunque te lo sepas todo, al final acabas dejando el micrófono cerrado. Muchísimas gracias a los organizadores de los webinars de Encuentro FIPEP y en especial también a Organon por patrocinar esta webinar en concreto. Pues la verdad que Fernando ha hecho una gran introducción, ¿no?, de lo que son las grandes diferencias que hay en cardiopatía isquémica en la mujer. Y es cierto que hay bastante diferencia desde el punto de vista, tanto desde el riesgo cardiovascular, desde el punto de la atención al síndrome coronario agudo y de la cardiopatía isquémica en sí, y también en lo que se hace en prevención secundaria. Los hombres y mujeres, evidentemente, genéticamente no somos iguales y realmente no deberíamos de abordar la cardiopatía isquémica ni el riesgo cardiovascular en hombres y en mujeres porque realmente no lo es, ¿no? Quizás los estudios clásicos han clasificado o han intentado dar respuesta a hombres y a mujeres donde principalmente la mayoría de los pacientes recluidos en diferentes estudios eran hombres y no mujeres, ¿no? Y sin más empiezo un poco con la presentación y abordar un poco con esta imagen lo que conlleva el riesgo cardiovascular en la mujer. El riesgo cardiovascular en la mujer es un continuo y es diferente en cada una de las etapas que pasa la mujer. La mujer también está influida por un tema hormonal que en cierta medida puede cambiar, aunque eso es un clásico y se está desmitificando a lo largo de los últimos años, pero realmente el riesgo vascular puede modificarse con los diferentes
aspectos y por las diferentes etapas de la vida de la mujer, ¿no? Tanto desde el punto de vista de cómo es su menarquia, cómo pasa su embarazo y cómo llega a la menopausia. Todos esos momentos son claves para saber qué riesgo cardiovascular tiene esa mujer y que eso no aparece en ningún score de riesgo y que puede marcar el pronóstico cardiovascular de las mujeres. Desde el punto de vista de los factores de riesgo cardiovascular, esto es un registro ya clásico, es del 2011, está adaptado por el registro de Dario, publicado en la Revista Española de Cardiología, donde vemos la evolución de los distintos factores de riesgo cardiovascular en hombres y en mujeres y cómo aumenta su prevalencia en función de la edad. Como vemos, los hombres tienen mayor porcentaje de esos factores de riesgo en general y se comportan más o menos por igual en hombres y en mujeres, a excepción de la obesidad y a excepción de la dislipemia, que cuando alcanzan la edad madura las mujeres sobrepasan en porcentaje de personas que tienen estos factores de riesgo por encima del hombre. Por tanto, obesidad y dislipemia es más frecuente en mujeres en edades más avanzadas que en hombres. Y también pasa en cierta medida con la hipertensión, ¿no? La hipertensión, cuando alcanza la edad madura la mujer, se iguala en hombres, por tanto son factores de riesgo que más o menos cuando llega la menopausia, ¿no? Cuando llega la edad madura de la mujer, son más presentes en mujeres que en hombres. Y también hay que tener en cuenta cómo se comportan los lípidos a lo largo de la vida de la mujer, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la mujer está influida por el tema hormonal y no es lo mismo este perfil lipídico en mujeres, tanto en la pubertad, donde aumenta el HDL, el embarazo, donde hay un cambio hormonal y un cambio tanto en perfil lipídico como a otros niveles, poniendo de manifiesto algunos problemas que pueden ser el espejo del riesgo cardiovascular en el futuro de la mujer, y también hay un cambio del perfil lipídico influenciado evidentemente por la formación de una nueva vida y que luego cuando la mujer llega a la pre y a la posmenopausia aumenta nuevamente la dislipemia, que como hemos visto en las gráficas anteriores sobrepasan en porcentaje de dislipemia incluso a los hombres. Y en esta gráfica podemos ver un poco la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Esta es una gráfica de los Estados Unidos donde realmente se ve que la mortalidad por enfermedad cardiovascular en general es mayor en hombres que en mujeres, pero si analizamos ese momento en el que clásicamente se ha dicho que cuando la mujer deja de estar influida por los estrógenos aumenta su mortalidad, su enfermedad cardiovascular, incluso sobrepasa al hombre, en esta gráfica nos intenta desmitificar porque realmente este aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular de la mujer es un continuo y parece ser que no está tan influenciado por el tema hormonal, ¿no? Pero bueno, eso es un tema controvertido, que clásicamente se ha hablado de él, pero que en cierta medida en los registros se está viendo que no es tanto así, ¿no? ¿Y qué desventajas desde el punto de vista cardiovascular tiene la mujer? Esta es una revisión de hace un par de años donde realmente nos exponen de forma muy práctica cómo es el riesgo cardiovascular en la mujer y cómo existen una serie de factores que hacen que la mujer esté en desventaja desde el punto de vista del riesgo cardiovascular que pudieran justificar esos resultados en pronóstico y esa mayor mortalidad frente a los hombres que nos muestran algunos registros, ¿no? Desde el punto de vista personal de la propia mujer, hay alguna encuesta a mujeres en concreto, una encuesta canadiense, en la que se vio que la mujer tenía desconocimiento sobre cómo los factores de riesgo cardiovascular podían tener impacto en la enfermedad cardiovascular, ¿no? No identificaban en un porcentaje importante qué factores de riesgo eran importantes desde el punto de vista de la hipertensión o el tabaquismo y tampoco identificar los síntomas. Identificar los síntomas porque clásicamente la angina de pecho o el infarto agudo de miocardio, todo el mundo sabe que es un dolor torácico irradiado a miembros superiores, pero realmente, como os comentaré más adelante, los síntomas en la mujer son diferentes, entonces a las mujeres les cuesta más trabajo identificar aquellos síntomas que puedan tener relación con la enfermedad cardiovascular.
Y también el fallo en la clasificación del riesgo. Hay otros factores que pueden influir en el riesgo cardiovascular de la mujer y en los scores clásicos no clasifican a la mujer como mayor riesgo cardiovascular. Desde el punto de vista de los profesionales, de la atención y del tratamiento que se le ofrece a las mujeres frente al hombre, ya el doctor Cibeira ha apuntado que desde el punto de vista del tratamiento médico no se le ofrece el mismo tratamiento, sino que a los hombres llevan más estatinas, llevan más beta bloqueantes, es decir, que ya en registro se ha visto que no es el mismo tratamiento para hombres y para mujeres, pero aquí en este estudio vemos cómo incluso no hay diferencia desde el punto de vista de los pacientes, de la supervivencia, ¿no?, de pacientes hombres y mujeres, menor supervivencia para las mujeres, pero incluso hay una cosa que llama bastante la atención. Si el médico que atiende a esos pacientes es mujer, la probabilidad de supervivencia es mayor que si lo atiende un médico hombre. Esto es un poco controvertido, que podemos discutir y que podemos un poco llegar a ver qué son las causas o qué pueden producir esas causas de diferencia entre la supervivencia de hombres y mujeres entre un evento cardiovascular y el tipo de profesional que la atiende. Desde el punto de vista también de la recurrencia y de la mortalidad en el primer año después de un evento cardiovascular, aquí se ve claramente, ¿no?, cómo las mujeres tienen más y han tenido más recurrencia en el primer año. Esto es una línea del tiempo de 2004 a 2012, evidentemente estas recurrencias han bajado por la mejora del tratamiento en cardiopatía isquémica, pero las mujeres tienen mayor recurrencia en el primer año después de un evento frente a los hombres y también tienen más mortalidad y además con una diferencia significativa en el primer año después de un evento, y esto se mantiene a lo largo del tiempo. Es decir, han mejorado la estrategia en prevención secundaria, han mejorado la estrategia durante el evento agudo, pero se mantienen estas diferencias significativas de mortalidad en el primer año de hombres frente a mujeres, con una mortalidad total del 22% en mujeres frente al 15% en hombres. Y ya lo apuntaba también el doctor Cibeira respecto a los factores de riesgo cardiovasculares clásicos no le dan el mismo riesgo a los hombres que a las mujeres. Desde el punto de vista de la hipertensión, del índice de masa corporal o incluso el colesterol, aunque hay algunos estudios que dicen que sí, no hay grandes diferencias en este metaanálisis, tanto para hombres como para mujeres, pero se sabe que el tabaco, el bajo nivel cultural, ¿no?, la diabetes y la fibrilación auricular sí le ofrecen o sí le dan un exceso de riesgo para las mujeres. Es decir, que a igualdad entre un hombre y una mujer, si una mujer es diabética, tiene un peor pronóstico cardiovascular que un hombre. Por tanto, de ahí la importancia de abordar los factores de riesgo cardiovasculares clásicos en las mujeres y sobre todo centrándonos en el tabaco y en la diabetes porque producen más enfermedad cardiovascular en la mujer. Además, hay factores de riesgo cardiovasculares específicos de la mujer que no se tienen en cuenta y que es una llamada de atención a la hora de hacer una historia cardiovascular de la mujer. Se nos olvida preguntarle quizá, ¿no?, a una mujer que viene a nuestras consultas qué historia ginecológica tienen, porque esto tiene impacto en su pronóstico cardiovascular. Una menarquia temprana, una menopausia precoz, una historia de histerectomía, una edad temprana del primer nacimiento, es decir, partos prematuros, aborto espontáneo, historia de muerte fetal, o sea, su historia ginecológica y obstétrica pueden tener impacto cardiovascular en esa mujer. Por tanto, de ahí la importancia de recoger en su historia clínica y abordar estos factores como factores de riesgo cardiovascular y proporcionar a esta mujer que estamos clasificando en riesgo cardiovascular con un puntito más, ¿no?, si tiene estos antecedentes, porque realmente pueden tener influencia en el riesgo cardiovascular de esta mujer. Y en este sentido, hay una publicación de la doctora Almudena de Castro en la Revista Española de Cardiología, junto con la Sociedades de Medicina de Atención Primaria y de Ginecología, identificando estos factores de riesgo cardiovascular considerados emergentes
pero que son específicos o que atienden fundamentalmente a las mujeres. En este sentido, como veis aquí en la ilustración, parto prematuro, los trastornos hipertensivos del embarazo, que ahora voy a hablar un poquito. La diabetes gestacional es fundamental y es importante el seguimiento y la identificación de la diabetes gestacional, no solamente en el momento del embarazo y los problemas que puedan traer el feto, sino también lo que conlleva desde el punto de riesgo cardiovascular de la mujer, la enfermedad autoinmune, que es más prevalente en las mujeres. Pensar también en las mujeres que han tenido tratamientos para el cáncer de mama, porque con mucha frecuencia son tratamientos que crean toxicidad, ¿no? Y son cardiotóxicos y aumentan el riesgo cardiovascular de la mujer, y la depresión y los síndromes ansiosos que puedan tener también cierto impacto en esa vida cardiovascular de la mujer, ¿no? Esto es una infografía para concienciar un poco a los profesionales de qué tenemos que hacer con ese riesgo que se identifica durante la vida obstétrica, ¿no? de la mujer en la edad fértil, en donde se identifican problemas como de hipertensión, de diabetes, de parto pretérmino, obesidad o sobrepeso durante el embarazo, y qué debemos de hacer posteriormente desde el punto de vista del seguimiento, porque esas mujeres tienen mayor riesgo cardiovascular y debemos atender a ello y debemos identificarlas para poder abordar también el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Desde el punto de vista de la hipertensión gestacional y de la preeclampsia, se ha identificado ya como un factor de riesgo a identificar en las mujeres, porque incluso hay estudios donde se han visto que hay mayor enfermedad subclínica vascular. De hecho, en este estudio se vio con TAC coronario que las mujeres que habían tenido preeclampsia tenían mayor probabilidad de tener placa de ateroma en las coronarias frente a las mujeres que no habían tenido una historia de hipertensión gestacional. Por tanto, la hipertensión gestacional, la diabetes gestacional, la historia obstétrica de la paciente tiene mucho impacto sobre el riesgo cardiovascular en la mujer, y no lo tenemos mucho en cuenta a la hora de identificar o a la hora de estudiar a las mujeres desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. Y ya en las guías de práctica clínica, en las guías de práctica de prevención cardiovascular americanas, ya se identificaron estos conceptos, ¿no? de condiciones especiales en las mujeres como causas de aumento de riesgo cardiovascular en esta población. Y ahora pasamos un poco a la fase aguda, ¿no? Al síndrome coronario agudo, a la identificación de los síntomas de la mujer. En este estudio se identificaron cómo eran los síntomas, tanto en hombres como en mujeres, de un evento cardiovascular, de un infarto agudo de miocardio. Y se vio cómo las mujeres más jóvenes presentaban más pródromos y presentaban más mortalidad incluso respecto a los hombres, porque los síntomas eran diferentes y no se identificaban adecuadamente. De hecho, también se vio, ¿no? que los síntomas cambiaban con la edad, tanto en hombres como en mujeres, pero las mujeres con mayor edad tenían menor probabilidad de presentar los síntomas típicos. De hecho, como veis aquí en la gráfica, la mitad de las mujeres entre 75 y 85 años no presentan dolor torácico ante un evento cardiovascular. Por tanto, es muy importante la identificación de los síntomas y que las mujeres sepan identificar realmente que están ante un evento cardiovascular, porque sus síntomas son distintos. Y de hecho, ha habido algunas corrientes, ¿no? Desde aquí en Andalucía, incluso del 061, ¿no? donde con esta infografía intentaban explicar qué tenían que hacer las mujeres ante señales de infarto, ¿no? si tenían señales de este tipo y qué podían hacer para no perder el tiempo y que pudieran ser atendidas correctamente, ¿no? Incluso también desde la Sociedad Española de Cardiología, desde la Fundación Española de Cardiología, también se ha hecho infografía al respecto, porque se sabe que los síntomas en la mujer pueden diferir y que no se actúan de forma rápida porque las mujeres no avisan, no llaman y no acuden al sistema de emergencia ante un evento coronario. Y en esta revisión del HEART del año pasado se vio que hay ciertas diferencias en el síndrome coronario agudo
no solamente entre mujeres y hombres, sino que también existen diferencias en el síndrome coronario agudo en función de la edad de la mujer. Se sabe y se ha visto, ¿no?, que las mujeres jóvenes, como ya apuntaba desde el punto de vista de identificación de síntomas, sí es verdad que tienen más frecuencia de dolor torácico, pero que alrededor del dolor torácico tiene más pródromos como falta de aire, sensación de nerviosismo, una clínica acompañante diferente a la de las mujeres y a la de los hombres y a la de las mujeres más mayores, como he comentado, ¿no? Los factores de riesgo, evidentemente, en las mujeres más mayores son más frecuentemente los clásicos y en las mujeres más jóvenes, las historias de preeclampsia, como ya he comentado, menopausias precoces, ovario poliquístico, incluso displasias fibromusculares, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que nos encontramos en los cateterismos, una vez que se realizan en las mujeres jóvenes y las mujeres mayores, también cambian desde el punto de vista de las lesiones, ya que son más frecuentes en las mujeres jóvenes los vasoespasmos y las disecciones. Por tanto, el síndrome coronario agudo en la mujer es diferente en el hombre, pero también es diferente en función de la edad de la mujer. Este gráfico de esta revisión, la verdad, que resume muy bien la diferencia entre hombres y mujeres, lo que supone, ¿no?, el síndrome coronario agudo, el evento cardiovascular en sí, y vemos como las mujeres presentan eventos cardiovasculares más mayores que los hombres, con más frecuencia los hombres presentan factores de riesgo cardiovasculares más clásicos y que en las mujeres se añaden todo lo que ya hemos comentado, igual que pasa con los síntomas, y desde el punto de vista de la forma de presentación, las mujeres con más frecuencia presentan síndrome coronario agudo sin elevación del ST, incluso sin infarto en sí, sin angina inestable. Y además, lo que nos encontramos en la coronografía con más frecuencia en las mujeres son lesiones no obstructivas, es decir, placas no obstructivas, embolismo, síndrome de Takotsubo, afectación microvascular, disfunción microvascular y disecciones coronarias. Los síndromes coronarios agudos en la mujer engloban otra patología más distinta que a los hombres. No quiere decir que las mujeres no tengan infarto o no tengan síndrome coronarios agudos por placa obstructiva y por lesión aterosclerótica como puedan tener los hombres. Sí, pero nos encontramos con más frecuencia estas lesiones que son más infrecuentes en la población masculina. Desde el punto de vista de la prevalencia de la enfermedad subclínica, ahí salen perdiendo los hombres. En este estudio publicado en el Circulation, donde se analizó por técnicas de imagen cuánta enfermedad subclínica tenían esta población, se vio que era más prevalente la enfermedad subclínica en los hombres. Y esto es un poco también el resumen de cómo se presenta, lo que ya he comentado, en las mujeres: más síndrome de Takotsubo, más embolismo, más disfunción vascular en las mujeres que en los hombres. Por tanto, por resumir, el tipo de lesiones que presentan las mujeres son con más frecuencia arterias coronarias sin lesiones obstructivas, con mayor afectación de la circulación microvascular, que se nos olvida que el corazón no solamente está irrigado por las arterias epicárdicas, sino que tiene una circulación muy extensa y muy compleja y que produce isquemia y que produce enfermedad cardiovascular sin afectar a las arterias epicárdicas. Por tanto, hacen que tengan menores revascularizaciones percutáneas, pero además en los registros y en los estudios se ha visto que cuando las mujeres se someten a revascularización percutánea y a coronariografía, tienen mayores complicaciones, tanto desde el punto de vista tromboembólico como desde el punto de vista hemorrágico. Incluso hay algunos estudios que se plantean diferentes estrategias de antitrombóticos en mujeres porque tienen más probabilidad de presentar hemorragia tras una revascularización percutánea. Y ya pasando a la prevención secundaria, a qué tipo de tratamiento y cómo las mujeres, después de un evento cardiovascular, se atienden, o incluso hay que ir un poco más allá, cómo ellas también se autocuidan y engloban la enfermedad como tal, ¿no? Esto es un registro muy conocido, seguro que todos los conocéis, que es el registro
EuroSpy, el último, que es el EuroSpy 5, donde se incluyen pacientes que han tenido un evento cardiovascular en los últimos 2 años, ¿no? En este registro, solo el 26% de la población que se incluyó eran mujeres. Es decir, seguimos teniendo el mismo porcentaje aproximado de representación de la población femenina frente a la masculina, como se cumplen en todos los estudios y en todos los registros. En cuanto a resultados, se vio que a pesar de que las estrategias hipolipemiantes eran parecidas o no había grandes diferencias en cuanto a hombres y mujeres, sí había un peor control del LDL en mujeres frente a hombres en cuanto a la consecución de objetivos en prevención secundaria. ¿Y qué pasa con el tabaco? Todo no puede ser malo para las mujeres. Por ahora, las mujeres tras un síndrome coronariano agudo, estos son datos del EuroSpy 5, fuman menos que los hombres, ¿no? En todas las fases de la edad, ¿no? Tanto en mujeres jóvenes como en mujeres mayores, la prevalencia de tabaquismo tras un síndrome coronariano agudo es menor en mujeres que en hombres. Pero ¿qué pasa con el tabaquismo en general? Aunque esto no sea en prevención secundaria, pero sí quiero traerlo aquí. Estos son resultados de la encuesta Edades del 2017 del Ministerio. Y vemos las líneas de prevalencia de tabaquismo de las mujeres aquí en esta gráfica y no puedo dejar de pensar que hay un ascenso de las mujeres entre 35 y 64 años en cuanto a la prevalencia de tabaquismo, que esto puede convertirse en un futuro en un aumento de la enfermedad cardiovascular también en la mujer, ¿no? Y la mujer que más fuma es en la edad madura, entre los 45 y los 55 años, que casi el 36% de las mujeres consumen tabaco. Y esto puede tener un impacto en la enfermedad cardiovascular. Desde el punto de vista de la rehabilitación cardíaca, la rehabilitación cardíaca está infrarrepresentada y se derivan, evidentemente, menos pacientes de lo que se deberían en general, tanto en hombres o en mujeres, pero cuando se quieren identificar aquellos factores que se relacionan con barreras como que impiden la derivación a los pacientes a rehabilitación cardíaca, el ser mujer es una barrera para ser derivada a rehabilitación cardíaca. Es decir, igual que la edad avanzada, el bajo nivel educativo, el fumar, estos factores hacen que los pacientes se manden menos a rehabilitación cardíaca y el ser mujer hace que también se mande menos a rehabilitación cardíaca o que se le plantee con menos probabilidad ir a un programa de prevención secundaria. Por tanto, esto es un tema a trabajar porque realmente deberían demandarse por igual tanto hombres como mujeres. En España realmente nos salimos muy mal parados porque no hay grandes diferencias, tanto en el consejo para ir a rehabilitación cardíaca, como veis, del 59% en mujeres frente al 66% en hombres, y en adherencia tampoco hay grandes diferencias entre hombres y mujeres desde el punto de vista de los programas de prevención secundaria y rehabilitación cardíaca. Por tanto, esto es un tema, como he dicho, a trabajar y habría que diseñar estrategias y programas que en cierta medida puedan mejorar esa accesibilidad de las mujeres a los programas de prevención secundaria, a identificar los problemas que puedan tener las mujeres para poder acudir a los programas de prevención secundaria, al autocuidado y mejorar en prevención secundaria en su pronóstico cardiovascular. Esta revisión de rehabilitación cardíaca en mujeres, ¿no?, que intentan identificar esas barreras analizando diferentes estudios que analizan este tema, se vio que las mujeres se remiten en general un 32% menos, que acuden un 36% menos y completan el programa un 27% menos. Por tanto, si es cierto que a pesar de que se mandan menos, a las mujeres les cuesta más trabajo terminar el programa de atención cardíaca. Probablemente identificando una serie de barreras por qué la mujer no identifica los programas de atención cardíaca como realmente una ayuda para mejorar en su enfermedad cardiovascular. Y esto, en cierta medida, viene condicionado por el bajo nivel cultural, la comodidad, el mal soporte social.
La responsabilidad familiar, que por experiencia en muchos casos es una de las más importantes, ya que ellas son las cuidadoras de muchos familiares, por tanto no pueden dedicarse a sí mismos en ese sentido. Y luego la edad de la mujer, la edad joven, donde tienen todavía niños a su cargo, no pueden acudir a atención cardíaca, o mujeres mayores que en cierta medida también se encuentran más limitadas y no acuden. ¿Qué oportunidades de mejora se han identificado en diferentes estudios para que las mujeres puedan acudir a los programas de prevención secundaria? Y son aquellos como la derivación automática, accesibilidad sencilla, consejo sanitario, telemedicina, programas domiciliarios. Debemos de diseñar algo que realmente permita a las mujeres beneficiarse de estos programas de rehabilitación cardíaca. Incluso conozco experiencias en algunos centros que hacían grupos de mujeres para que entre ellas se apoyaran y fueran a atención cardíaca mucho más cómoda. Realmente todo lo que mejore la accesibilidad, bienvenido, ¿no? Y va a mejorar y va a tener un impacto en su pronóstico cardiovascular. Desde el punto de vista de la adherencia de ejercicio físico, las mujeres hacen menos ejercicio físico después de un infarto que los hombres, están menos concienciadas o realmente no sacan el tiempo suficiente para la adherencia al ejercicio físico en general, pero tenemos experiencia aquí en España, ¿no? Desde el punto de vista de cómo la población femenina se adhiere al ejercicio físico después de un programa de irritación cardíaca. Y en este sentido no se encontraron factores determinantes que hicieran que realmente las mujeres se adhieran más al ejercicio físico que los hombres, porque realmente hubo una adherencia alta en programas de calidad, ¿no? Donde las mujeres realmente son conscientes y se diseñan estrategias para las mujeres desde el punto de vista del ejercicio físico y la respiración cardíaca. Por tanto, en este sentido, debemos de trabajar, ¿no?, para mejorar ese pronóstico cardiovascular. Y ya, sin más, no quiero ocupar más tiempo. Esto es un poco el resumen de lo que supone la cardiopatía isquémica, ¿no?, y la enfermedad cardiovascular en la mujer, desde la diferencia en el riesgo cardiovascular, la diferencia en el momento agudo y la diferencia desde el punto de vista del cuidado y el autocuidado en la mujer tras un evento cardiovascular. Muy bien, pues muchas gracias, Rosa. Yo creo que has hecho una presentación estupenda, que hemos aprendido todos mucho. Y ahora animo a la audiencia a que hagan preguntas a través del chat. Ya tenemos alguna pregunta e intentaremos ir seleccionándolas. Tienes una primera pregunta que nos dicen, ¿se debe considerar la disección coronaria como una enfermedad ateromatosa? Vamos, en principio no. Realmente la disección coronaria no tiene placa de ateroma, es una afectación del endotelio de los vasos, pero realmente no tiene placa de ateroma de base. Es otra entidad, pero al final no deja de producir un síndrome coronario agudo, en muchos casos un infarto y en muchos casos al final tiene un desenlace fatal, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque es mucho más frecuente en mujeres y sí es cierto que la disección coronaria se produce más cuando hay cambios hormonales en las mujeres, ¿no? El posparto, perimenopausia. Yo creo que se podría hacer un resumen de tu presentación diciendo que una cosa que sabemos todos, que los hombres somos mucho más simples que las mujeres. Somos gente sencilla, las mujeres sois más complicadas. Y está claro que la cardiopatía isquémica en la mujer es un poco el resumen, ¿no? Es mucho más compleja, mucho más complicada, mucho más variada que en el hombre. Esta podría ser un resumen así rápido en titulares de tu presentación. Bueno, yo no lo veo que sea más compleja, simplemente que es diferente. Porque a lo mejor creemos que es más compleja porque lo que más se ha estudiado hasta ahora es la cardiopatía isquémica en el hombre, ¿no? Si hubiéramos estudiado la cardiopatía isquémica en la mujer, el hombre sería lo diferente. Sí, pero los hombres todos tenemos lesiones coronarias, obstructivas, con una clínica más predecible. En las mujeres
que el 60%, que solo el 60% de las mujeres con un síndrome coronario agudo tengan lesiones obstructivas, es decir, que un 40%, eso es mucho menos frecuente que los varones. Eso significa que la variedad etiopatogénica de la cardiopatía isquémica en la mujer, como muy bien has señalado tú, es mucho más compleja. Y al ser más compleja y más variada, pues entonces es lógicamente más difícil de acertar en su diagnóstico y su tratamiento. Sí, ¿Sería así o no? sí, evidentemente sí, porque lo que tú quieres encontrar después de un síndrome agudo es una lesión obstructiva, revascularizarla y hacer un tratamiento estándar. Sin embargo, lo que te encuentras en la mujer no es eso, en la mayoría de los casos, sino te encuentras mucha afectación microvascular, que eso te condiciona el tratamiento. Primero porque no lo puedes revascularizar y no estás solucionando el problema. Y luego en el seguimiento, eso dificulta también el tratamiento, porque pueden seguir teniendo síntomas y al final es más compleja, evidentemente. Te voy a dar la razón. Me das la razón, efectivamente. Una pregunta. En la enfermedad obstructiva coronaria del hombre y la mujer, ¿hay diferencias en la presentación clínica también? ¿O todas las diferencias en la presentación clínica se deben a que hay un subgrupo de enfermedad cardiovascular coronaria que no responde a los patrones, llamémosle estándar de lesión obstructiva del varón? La mujer que tiene lesión obstructiva, de hecho hay algún estudio que lo iba a comentar, pero al final no lo puse. Pero realmente hay algunos estudios que comparan las lesiones obstructivas de hombres y mujeres y no se encontraron diferencias significativas desde el punto de vista de ruptura de placa, de morfología de la placa. Es decir, las mujeres que tienen lesiones obstructivas son iguales que las de los hombres. Clínicamente también, en su presentación clínica. No, la clínica sí es diferente. O sea que la Pero clínica... cuando se encuentran lesiones obstructivas sí son iguales. Sí, la etiología sí es la misma. Me refiero que las manifestaciones clínicas diferenciales se pueden explicar por las lesiones no obstructivas microvasculares o incluso la enfermedad obstructiva coronaria también clínicamente es diferente en la mujer que en el hombre. No. La lesión clínica, o sea, la lesión obstructiva clínicamente es igual que el hombre. Y las lesiones como tal, como he dicho, son iguales. O sea, cuando hay lesión, o sea, el por qué se ha producido enfermedad cardiovascular es igual. Si son por lesiones obstructivas, ruptura de placa, lo que conocemos como aterosclerosis y ruptura de placa. Eso sí es igual y hay estudios que lo defienden, ¿no? Mientras la gente se anima, voy a echar un vistazo al chat, mientras la gente se anima a preguntar, aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo explicas el estudio este de que las médicos tratáis mejor a los enfermos que los médicos? Pues la verdad que a mí Las médicas, perdón, las médicas que los médicos. A mí me llamó bastante la atención porque realmente no tendría por qué ser así. No sé si será por la mayor concienciación o la posibilidad de empatizar más de la profesional médico, ¿no? Que el hombre, porque otra explicación la verdad que no lo encuentro. A ver, te voy a meter el dedo en el ojo. ¿No será que los hombres tratamos casos más difíciles que las mujeres? No. ¿Estaba ajustado por complejidad esos datos? No creo que el problema sea eso, ¿no? No creo que el problema sea eso. Yo creo que habrá otros motivos, ¿no? Desde el punto de vista de capacidad de empatización o entender a la mujer, más allá que no lo sé, ¿no? No creo que sea por eso. Sí, pero iban mejor tanto las mujeres como los hombres. Los Sí, hombres también sí. era bueno que Iban mejor los dos, sí. te iba bien que te tratara una cardióloga en lugar de un cardiólogo. Pues nada, ya sabes. Tenemos aquí otra pregunta del chat. Referente al cálculo de riesgo vascular, como el uso de las tablas del SCORE, ¿se deberían incorporar otros parámetros clínicos diferentes o adicionales en la mujer que en el hombre? Yo creo que sí, pero vamos, realmente los scores todos sabemos las limitaciones que tienen, tanto en hombres como en mujeres. Si además sabemos que en las mujeres hay factores de riesgo específicos, pues esto debería de considerarse. De hecho, en la última guía de prevención cardiovascular americana ya lo consideran, por ejemplo, la preeclampsia o las afectaciones obstétricas, ¿no? como factor de riesgo. Entonces, los scores tienen su limitación y yo creo que deberían de considerarse como modificadores de riesgo. Muy bien. Carlos Bascou nos pregunta, en una mujer menopáusica con síndrome metabólico
¿Es conveniente el tratamiento antiagregante y dislipémico como prevención primaria? Bueno, el tema de la antiagregación, la prevención primaria, ya sabéis que es un tema muy controvertido tanto en hombres como en mujeres, evidentemente. Ahora mismo, a día de hoy, en el síndrome metabólico la antiagregación no tiene indicación, solamente en la diabetes en situaciones ya de muy alto riesgo, pero en prevención primaria, yo no soy defensora de la antiagregación en prevención primaria. De acuerdo, yo creo que todos apoyaríamos esa respuesta. Y con respecto al tratamiento hipolipemiante, ¿alguna palabra con respecto a esta mujer posmenopáusica con síndrome metabólico? Pues claro, lo que habría que hacer es calcular el riesgo y saber el objetivo del LDL, ¿no? Y en función de eso, pues saber el objetivo real. Sabiendo que si es posmenopáusica, haciendo y una buena historia de obstétrica y ginecológica de la paciente y sabiendo que puede modificar su riesgo también este tipo de variables. Pero aún en guías no tenemos nada al respecto. Has mencionado que una de las presentaciones de la cardiopatía, no necesariamente cardiopatía isquémica en la mujer, es el síndrome de Takotsubo. ¿Nos podrías, porque a lo mejor no todo el mundo está súper puesto al día de este síndrome, ¿nos lo podrías resumir en 2 minutos y por qué se produce más en la mujer y qué relación tiene con la arteriosclerosis? El síndrome de Takotsubo es una situación que se produce, de hecho se produce un síndrome crónico agudo por una situación de estrés, una situación traumática, ¿no? Donde realmente se produce una disfunción del ventrículo izquierdo apical, fundamentalmente, y no tiene relación con la aterosclerosis. Es más una situación postestrés, ¿no? Por la suelta de catecolamina que da lugar a esta afectación miocárdica, pero miocárdica, y cursa con arterias coronarias normales. Yo te hago una pregunta yo. Resulta evidente de todos los estudios que el impacto, el riesgo atribuible a la diabetes en la mujer es mayor que en el hombre. Sí. Este exceso de riesgo atribuido a la diabetes en la mujer con respecto al hombre, ¿se produce por enfermedad microvascular o por enfermedad macrovascular o por las dos? Es decir, ¿la enfermedad obstructiva asociada a la diabetes es igual en el hombre que en la mujer y solamente el exceso es por enfermedad microvascular o realmente toda la enfermedad coronaria macro y microvascular está aumentada en la diabetes en la mujer? Pues la verdad que no he leído ahora mismo registro en ese sentido, ¿no? Si realmente hay más afectación micro o macrovascular en hombres que en mujeres diabéticas. La verdad que ahora mismo desconozco ese dato, si es más por enfermedad micro o macro. No, ahora mismo no sé yo ese dato, Fernando, la verdad. Sería posiblemente interesante ver, porque así como los otros factores de riesgo, pues sin duda hay pequeñas diferencias, que realmente en la diabetes es mucha la diferencia Sí, del riesgo atribuido a las mujeres. sí. Y siempre estamos hablando de enfermedad macrovascular en la diabetes, pero hay mucha enfermedad microvascular y justo la enfermedad coronaria en la mujer es muy microvascular. Posiblemente ahí se asocien dos tipos. Siempre, yo no sé si esto es así, que la cardiopatía isquémica indolora siempre se había dicho que era mucho más frecuente en las mujeres, pero también en las mujeres diabéticas. Y por tanto, a lo mejor eso podría ser una explicación. ¿Esto sigue siendo así? Perdona, no me he enterado de lo último. Si sigue siendo así que la cardiopatía isquémica silente es más frecuente en las mujeres que en los hombres, ya nos lo he explicado, pero si esto también se replica en la mujer diabética con respecto al hombre diabético. Pues la verdad es que ahora mismo tampoco sé exactamente si hay más mujeres, pero probablemente si ya por sí la mujer difiere en cuanto a clínica de los hombres, pues la mujer diabética probablemente tenga síntomas totalmente también distintos al hombre desde el punto de vista de la manifestación de la enfermedad cardiovascular. Pero no hay los registros, o sea, los registros que he revisado no diferencian entre mujeres diabéticas o no. Es decir, hacen una diferenciación en general. Muy bien. Una cosa que has presentado y que me ha llamado la atención
en los paneles informativos o la infografía que le has llamado tú de diferentes paneles, en las manifestaciones clínicas de alarma de la cardiopatía isquémica en la mujer, que la verdad es que si uno hiciera caso a todas esas manifestaciones clínicas, tendríamos las urgencias del hospital, ¿no son un poco abusivas? Mareo, sudor, había dormir mal por la noche, en fin, o no he leído bien o no deberíamos ser un poco más específicos, porque si no corremos el riesgo del que mucho abarca, poco aprieta. Ya, el problema es que las mujeres llaman con mucho menos frecuencia. Eso sí está registrado, que las mujeres no llaman o no activan un código de infarto o van a un sistema de urgencia o llaman a un sistema de emergencia cuando tienen clínica ante un evento coronario, ¿no? Entonces, yo creo que la infografía lo que ha hecho un poco exagerar y poner de manifiesto que las mujeres también pueden tener infarto, que muchas veces a las mujeres se les olvida que ellas pueden tener infarto, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta porque realmente se piensan que es una cosa de hombres. Quizás sea un poco exagerado, ¿no? Porque ¿quién no puede tener sudoración, malestar? Realmente son síntomas bastante inespecíficos, pero una llamada de atención para que las mujeres también activen y vayan a los sistemas de urgencias cuando tienen clínica de un evento coronario. Yo soy partidario de los factores de riesgo clásicos, que todo el mundo, llamémosle que lo sabemos, el HDL bajo, el colesterol alto, la diabetes, la hipertensión, el tabaco, la edad, y quitar el sexo masculino. Porque realmente es un factor de riesgo solamente para la enfermedad coronaria prematura, pero la enfermedad coronaria prematura hoy día, afortunadamente, es, como yo creo que señalan las estadísticas, una tarta muy pequeña del pastel. La gran parte del pastel, pues prácticamente eso ha dejado de ser. Y yo creo que eso, hay ciertas cosas como que se meten en la cabeza de la clase médica y una de las cosas que deberíamos empezar a quitar es que dentro de los factores de riesgo mayores clásicos, empezar a quitar ya el sexo masculino. ¿Estarías de acuerdo con esa apreciación? Totalmente. Yo es que creo que las escalas de riesgo habría que modificarlas. Yo creo que hay muchos condicionantes y muchos modificadores del riesgo que realmente te hacen confundir y realmente no sabemos el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Desde el punto de vista de ser mujer y haber tenido una historia ginecológica o tener una enfermedad autoinmune que no aparece en la escala de riesgo o tener antecedentes familiares o tener una LPA elevada, es decir, hay muchos condicionantes, tanto el hecho de ser mujer como otros condicionantes que te varían el riesgo. Entonces, creo que lo de ser hombre habría que retirarlo y también hay otros condicionantes que deberían de recodificarse en la escala de riesgo. Yo estoy de acuerdo contigo en que, claro, hemos vivido los estudios epidemiológicos de los años 50 y 60, desde Framingham o Procam o el Mr. Fit, todos estos, que se han concentrado fundamentalmente en la enfermedad coronaria antes de los 65 años. Y por tanto, conocemos muy bien esos factores de riesgo, pero sin duda el poder predictivo de los factores de riesgo clásicos conforme avanza la edad de las personas y la cardiopatía isquémica en la mujer es fundamentalmente a partir de los 65 años, pues pierden mucho peso. Y yo creo que esa es una de las cosas que estoy de acuerdo contigo, que se debería replantear, que una cosa es la prevención de la enfermedad cardiovascular prematura, donde efectivamente hay una serie de factores de riesgo muy bien establecidos que identifican muy bien a los pacientes de riesgo, pero que los factores de riesgo clásico tienen un poder predictivo muy pobre en la enfermedad cardiovascular coronaria incluida a partir de los 65 o 75 años, y especialmente en la mujer. Pero no solamente, Fernando, en la cardiopatía isquémica no precoz, ¿eh? En la enfermedad coronaria precoz, tanto en hombres como en mujeres, también hay una serie de factores de riesgo que no son los clásicos que tienen mucho impacto y cada vez nos damos cuenta más por la experiencia clínica que hay pacientes jóvenes y pacientes mujeres jóvenes que no tienen factores de riesgo cardiovasculares clásicos, pero tienen eventos coronarios y te encuentras otras cosas, ¿no? Tienen antecedentes de enfermedad autoinmune o tienen antecedentes de preeclampsia o tienen algún tipo o antecedentes de diabetes gestacional, ¿no? Entonces, no solamente la precoz, yo creo que tanto para la enfermedad coronaria precoz
Hay otros condicionantes que te pueden hacer tener un evento cardiovascular antes de tiempo. Sí, sin duda, pero habremos de reconocer que el porcentaje con respecto al montante total de la cardiopatía isquémica de esos casos es tan pequeño que nos obligaría a hacer un screening prácticamente completo de la población para pretender ser que la sensibilidad fuese. ¿Tú estarías a favor de alguna prueba de detección de aterosclerosis subclínica en algún momento en prevención primaria, lógicamente, en algún momento de la vida? Mira, realmente ahora mismo, a día de hoy, no tenemos técnicas de imagen que nos hagan una predicción buena sobre si va a tener un evento cardiovascular o no, ¿vale? O que no tenga un beneficio real para hacer una población determinada. Hasta día de hoy, hacer un score de calcio tampoco te va a suponer que sepas realmente si tus pacientes van a tener un evento cardiovascular o sí. En fin, hay muchas cosas controvertidas desde el punto de vista de las técnicas de imagen y la enfermedad cardiovascular que están todavía sin resolver, ¿no? Sobre todo porque las técnicas de imagen solo te miran anatomía, ¿no? Las que tenemos disponibles a día de hoy. Y las guías de práctica clínica, la verdad, que son bastante claras. Ahora, en poblaciones determinadas, ¿no? Con factores de riesgo emergentes, o, por ejemplo, mujeres, con ese tipo de factores de riesgo, podrían plantearse algunas técnicas de imagen, ¿no? Que no solamente valoraran la anatomía, sino restricción del flujo. Me refiero a ver placas de ateroma, sino también a funcionalidad si no encontramos placas de ateroma, ¿no? A día de hoy, así. En las guías sí, está claro. Quería conocer tu opinión. Tenemos aquí otra pregunta. Con respecto, ¿solo la edad o los años de tomar anticonceptivos son un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad coronaria? Lo que se ha visto fundamentalmente que los anticonceptivos tienen mayor riesgo de trombosis, más riesgo de fenómenos trombóticos, más allá de la enfermedad coronaria. Y bueno, y mayor riesgo de otro tipo de patología. Pero con la enfermedad coronaria no hay tanta asociación, o por lo menos no hay registros que lo evidencien. Más allá de los factores hormonales propios de la mujer, ¿no? De la menopausia precoz o de alteraciones a nivel del embarazo, de parto prematuro, aborto espontáneo. Eso sí, se ha visto que se ha asociado, pero el tema del anticonceptivo no se ha visto asociado ahora mismo a la enfermedad coronaria. Nos quedan un par de minutillos antes de las 9, que es la hora que tenemos programada de acabar. Veo que en este momento ya no hay ninguna pregunta en el chat. ¿Algún resumen rápido de qué es lo que debemos cambiar en el presente, a la voz de ya, para que minimizar las diferencias deletéreas que en algún caso tiene la enfermedad coronaria en la mujer con respecto al hombre? Bueno, pues yo creo que es un resumen de lo que he contado en mi sesión, ¿no? Yo creo que se debe de identificar bien el riesgo cardiovascular en la mujer y no solamente por los factores clásicos, sino realmente hacer una historia del riesgo cardiovascular de la mujer desde su menarquia, realmente, y ver si le han pasado desde el punto de vista ginecológico y obstétrico algo. Identificar bien los síntomas y tratar bien a la mujer desde el punto de vista de la cardiopatía isquémica y desarrollar programas de prevención secundaria dirigidos a mujeres que realmente faciliten su acceso, ¿no? Muy bien, pues yo vuelvo con cada loco con su tema. Yo resumiría un poco, primero darte las gracias, yo creo que has estado magnífica, que nos has contestado magníficamente bien, que nos has puesto de relieve cosas muy, muy importantes en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad coronaria en la mujer. Yo me quedo con la idea de no sé si has visto en YouTube un vídeo sobre el Nothing Box de los hombres, ¿lo has visto? No. Pues es un vídeo que está muy bien de un monologuista que explica las diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer. Entonces, la conclusión es que los hombres tenemos un nothing box, que estamos mucho más compartimentalizados y que tenemos unas zonas del cerebro no utilizadas que somos capaces
vamos, al fin y al cabo que somos más simples que el cerebro de los hombres que de las mujeres. Bueno, pues me quedo con que también las mujeres sois más complejas en la cardiopatía isquémica que los hombres. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rosa. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Gracias. Que no tenemos Muchas gracias de nuevo a la FIPEC por organizar estos encuentros tan agradables, tan distendidos y que además tan útiles y que yo creo que hemos aprendido todos mucho. Pues buenas noches, porque ya es tarde. Buenas noches a todos. Cerramos la conexión.